Esta semana en Cuadriga, demasiado exitosa, Alemania en el banquillo. Alemania se enfrenta a críticas por parte de Bruselas debido a su superávit comercial. La Unión Europea está preocupada porque su mayor Estado miembro exporta mucho más de lo que importa. La Comisión quiere determinar si este superávit tiene un efecto negativo para el resto de Europa. Al mismo tiempo, muchos economistas ven en la pujanza de las exportaciones alemanas el fundamento de la prosperidad de Europa y advierten que no tendría sentido debilitar la economía germana. ¿Debe ser Alemania un modelo para Europa o se está beneficiando a costa de los socios europeos más débiles? Conduce el programa Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Efectivamente, Alemania exporta a niveles récord y esto, que sería una excelente noticia para cualquier país, aquí en Alemania y sobre todo a nivel internacional ha sido centro de críticas. De esto estaremos hablando, de si estas críticas están fundadas o no tanto, están motivadas por la envidia tal vez. Mis invitados tienen mucho para decir sobre el tema y ya paso a presentarlos. Ellos nos acompañan Ana Solís Landívar, quien estudió Ciencias Políticas y Derecho y actualmente realiza su doctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales de Hamburgo. Sus estudios se centran en las potencias regionales de Sudamérica y en los modelos de integración regional. También Enrique Müller, que radicado en Berlín colabora con diferentes medios, entre ellos El País de España y el diario chileno La Tercera. Antes trabajó para el diario español El Correo y fue corresponsal por varios años en México. Y Frank Buchwald es licenciado en Ciencias Políticas y periodista. Desde 1992 trabaja para la cadena alemana de televisión ZDF. En 1996 se establece por algunos años en Río de Janeiro como director de estudios y corresponsal en Latinoamérica. Actualmente es periodista de temas políticos en los estudios berlineses de esta cadena. A los tres, muchas gracias por estar acá. Y la pregunta entonces clave sería: ¿esta cuestión de que Alemania exporte y a estos niveles es para aplaudir o más bien para criticar? Yo creo que en esta situación nosotros no podemos hablar de buenos y malos, blancos y negros. La verdad que tendríamos que, ahora analizar paso por paso y realmente también ver en tiempos, ¿no? A corto plazo, si realmente eso se ve bastante exitoso, pero ¿qué va a pasar de aquí a largo plazo? Y además es una cuestión que no tiene que ver solo con la economía alemana, sino que implica fuertemente tendencias para la economía europea. ¿Cómo lo ve usted? Porque está claro que estos niveles de exportación hacen subir el superávit porque implican en este momento también para Alemania bajos niveles de importación o no tan altos. Este superávit que ronda el 7%, ¿habría que modificarlo o no? Bueno, es un problema que tiene varios aspectos, algunos positivos y otros negativos. Sobre que Alemania es campeón mundial de exportaciones, es evidentemente muy bueno para Alemania, para la economía alemana. No olvidemos que uno de cada 4 empleos depende de la industria exportadora alemana. 2, que la industria gana dinero. 3, el problema fundamental es que no es las exportaciones alemanas, porque nadie puede criticar que Alemania sea campeón mundial de exportaciones, porque eso es un título que se lo ha ganado por derecho propio, porque los productos alemanes son muy buenos. El Made in Germany sigue siendo una etiqueta de prestigio, de eficiencia, etcétera, etcétera. El problema es que este país consume poco, ¿ah? Y ahí es donde se presenta el problema más grave, porque al consumir poco, los socios comerciales de Alemania exportan poco a Alemania, y esa es la crítica que se le está haciendo. Es un fenómeno que luego podemos analizarlo más detenidamente, que está cambiando. ¿Y cómo lo ve el alemán de la ronda? ¿Llegan estas críticas motivadas por qué y por qué en este momento? Creo que estamos en una tensión bastante grande en la Comunidad Europea, especialmente en la zona euro. Y los otros miembros sienten una presión muy grande de reformar sistemas sociales, sistemas económicos, y esta presión, por supuesto, necesita alguna posibilidad de explicar estos problemas que encuentran los otros países de la zona euro. Entonces es muy cómodo de
de culpar a Alemania y sus exportaciones para eso. La verdad es que exportaciones y importaciones en Alemania están bastante balanceados. Entonces, de alguna manera, se está señalando a Alemania con el dedo acusador de manera injusta, ¿o hay otros puntos para rever y modificar? Hay factores, ¿no?, que ahora están jugando. ¿Por qué está en primera plana esto de cuestionamiento a Alemania? Porque nosotros si vemos el superávit que tenía ya Alemania dentro de su cuenta corriente, no es reciente, no es de este año. La verdad que ya viene desde el año 2012, ya se dio luces dentro de la Comisión Europea sobre esto. Sin embargo, el año pasado, hasta noviembre, en el informe que se hizo, con datos provisorios se dijo que Alemania tenía un 5,9%, o sea, estaba completamente en el umbral, todavía no llegaba al 6% como para que sea objeto de una investigación profunda, como le llaman. Pero después llegan en la primavera de este año ya los informes ya consolidados y vemos ahí que tiene un superávit de 6,1%. Y esta época también desde mi punto de vista juega un rol, es la publicación por parte del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, donde ahí ellos claramente y abiertamente critican la política alemana. Creo que eso va a jugar un factor importante una semana previa a que se va a reunir nuevamente la Comisión Europea, ¿no? Yo creo que ese es el factor más importante. La principal crítica al superávit alemán viene de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, que está apoyada incluso por un columnista muy famoso, el señor Paul Krugman del New York Times, que tiene la virtud de explicar las cosas difíciles en un lenguaje que entiende todo el mundo. Tanto el Departamento del Tesoro como el señor Krugman en el New York Times han criticado el superávit alemán. ¿Por qué? Si uno analiza las cifras, encuentra que la balanza comercial entre Alemania y Estados Unidos favorece enormemente a Alemania, por sobre los 30.000 millones de euros. Ahora bien, esa crítica del Departamento del Tesoro fue asumida por la Comisión Europea, por el señor Olli Rehn, que también criticó el superávit alemán. Pero si uno analiza las cifras, va a descubrir de que hay casi un equilibrio comercial entre Alemania y los 27 países de la Unión Europea. Es más, Alemania importa más de la Unión Europea que exporta. Entonces, ¿a dónde llegan las críticas? ¿Cuál es el fundamento de la crítica? Por eso que hay que volver, no hay que criticar el superávit alemán, que significa riqueza para este país, sino que hay que analizar un poco cuál es la situación interna de este país. Y eso es lo que hace falta. Y debemos decir que esta barrera del 6% es un dato clave, porque este valor es el permitido, a partir de ahí se encienden las luces rojas al nivel de la Unión Europea y por eso es importante si pasa o no este nivel Alemania. Ahora, los críticos dicen, bueno, en realidad este superávit alemán significa automáticamente déficit para los otros socios europeos y entonces ahí se sustentan críticas. Bien, el problema, ¿cómo puede ser resolvido este problema? Está claro que los productos alemanes no pueden ser peores para no exportarse. La única posibilidad sería que el consumo de los alemanes, del Estado alemán, sería mayor. Y en este dilema, la canciller argumenta que sería muy importante de ahorrar dentro de Alemania para disminuir el nivel de deuda, de la deuda pública, porque estamos muy más alto que está permitido en los contratos europeos. Alemania está a 80% y 61 o 62% están el nivel que está convencido en los contratos europeos. Entonces hay que disminuir la deuda pública. Eso es el fin del gobierno alemán. ¿Cuánto tiene que ver esto del Made in Germany, del prestigio y el valor de los productos más allá de las fronteras alemanas? ¿Se basa en esto la competitividad de la economía o quizás en salarios precarizados?
No, claramente estamos frente, es la competitividad alemana, ¿no? Hay tecnología y industria alemana que la verdad no ha sido desarrollada en otros países europeos. Entonces, no se le puede pedir a Alemania, ¿sabes qué? No exportes más esta calidad que tienes o este nivel de tecnología, porque así ha desarrollado su industria. Y frente a tu anterior pregunta, tú decías, ¿significa un déficit automático con los otros países? Creo que no va por allí, sino que el problema es que Alemania, además de la crítica de que tiene un poco que activar su consumo interno, es que tiene que ese consumo interno significar también importar más de los países europeos. Ahora la política de exportación se ha dirigido más bien hacia otras regiones del mundo y no está tan concentrada con Europa, pese a que sus dos principales socios siguen siendo europeos, ¿no? Además, los trabajadores, obreros que trabajan en las empresas que están trabajando para exportación están muy bien pagados, muy bien pagados. Los salarios para los empleados de estas empresas están muy altos. Los salarios bajos están pagados para gente que trabajan en servicios. En otros sectores, pero hay un 25% del mercado laboral precarizado, flexibilizado. Y esto, claro, tiene influencia, ¿no? Sí, pero trabajan para otros alemanes. Es el sector de servicios, como ¿cómo se llaman? Las peluquerías y otros, que están los ejemplos que están siempre en el debate y no trabajan para exportación, por supuesto. Ahora, tengo que acotar algo. Claro, en macro, economía, en cifras macro, Alemania es realmente exitoso. Pero volviendo a tu pregunta también sobre el empleo, es cierto que el desempleo en Alemania, por ejemplo, disminuyó en un 0,1%. Ahora, es cierto que también ha aumentado la cantidad de empleos que son más flexibles o de medio tiempo, y ahí también hay otros cuestionamientos de que gran parte de ese empleo que es de medio tiempo, no necesariamente permanente, las mujeres están haciendo eso, prácticamente un 78%. Y se llega a una realidad, un fenómeno prácticamente nuevo para Alemania, no así para Latinoamérica, que es que uno puede tener un empleo y sin embargo ser pobre, no llegar a fin de mes o no estar aportando para su jubilación. Exactamente, estamos hablando, hay empleo o gente, no sé, son como 5 millones, o no menos, que están ganando por hora 8.5 euros por hora o menos a ese 8.5. Y para el costo de vida en Alemania eso no es necesariamente un gran dinero. Estaremos yendo adelante puntualmente sobre este tema que tiene que ver con el salario mínimo. Pero antes decíamos, bueno, no se le puede pedir a Alemania que sus productos no sean tan buenos. Y de hecho Alemania ha recibido con cierta indignación estas críticas por parte de diferentes sectores, sobre todo a nivel internacional, y se ha recurrido a una metáfora futbolística. Han dicho, bueno, en realidad es como pedirle a grandes equipos de Alemania, FC Bayern o Borussia Dortmund, que no ganen, así ganan un poco los otros equipos. ¿Comparte esta metáfora? Mira, la verdad es que yo creo que la discusión es un poco filosófica, ¿no? Porque si uno se preocupa en estudiar un poco las tendencias, las encuestas y los análisis económicos micro y macro, se va a encontrar con una realidad diferente. Por una parte, el superávit comercial alemán, que eso es un hecho, es un atazaje, como diríamos aquí. Pero también uno descubre que una de las principales críticas que se le hace a Alemania, que es el consumo interno, está cambiando radicalmente. ¿Y por qué? Yo a comienzos de septiembre escribí un largo artículo en El País sobre donde me refería precisamente a esto y descubrí muchas cosas. Por ejemplo, hablando con un experto del grupo GfK de Nuremberg, que es el principal instituto que estudia la evolución de los mercados, no solamente en este país, él me contaba que se está produciendo un cambio radical en este país. Los alemanes están dejando de ahorrar y están acostumbrándose a gastar. ¿Por qué? Uno, no tienen confianza en la banca. Por varias razones. Una, por lo que pasó en Chipre. Dos, porque la banca además está pagando muy bajos intereses. Es decir, que no tiene sentido ahorrar dinero para la vejez. Tres, por lo tanto, deciden gastar. Cuatro, ya no tienen miedo al futuro porque el mercado laboral alemán está muy sólido. Y es más, sigue mejorando. Por lo tanto, la gente deja de tener miedo a perder su trabajo. Y si tiene seguridad existencial, gasta dinero. Y ese consumo interno
está marcando una dinámica que va a seguir aumentando el próximo año. Segundo, el problema es en la inversión del Estado pública. Ahí es donde falta un mayor dinamismo. Como decía el colega, en los últimos 4 años la señora Merkel pues, recomendó a sus socios comunitarios que ahorraran. Ella tampoco podía darse el lujo de gastar a manos llenas, pero esto va a cambiar con el nuevo gobierno. Sin embargo, esta demanda interna, por más que tenga algunos visos de ser modificada, no es suficiente. ¿Por qué la Comisión Europea ha dicho concretamente, ha recomendado que se aumente esta demanda interna? Sí, bajar el impuesto a Alemania, bajar los impuestos. Y eso, la canciller ha dicho recién, hoy día por la mañana, que no sería una opción para el gobierno, el nuevo gobierno en Alemania, porque esta política de economizar sería prolongado, porque la deuda pública en Alemania y los otros países de la zona euro está demasiado alto. Entonces quería seguir en este camino de ahorrar con un poco más de inversión en infraestructura pública en Alemania. Pero creo que la porcentaje de ahorro en Alemania siempre fue muy, muy alto, privado. Cuando baja un poquito no sería un cambio muy, muy significativo. Estaremos siguiendo con esta discusión que está muy interesante, pero ahora vamos a compartir un informe que hemos preparado para ustedes y tiene que ver con esto. Desde la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Washington, llegan críticas. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan estas críticas? ¿Qué se espera de Alemania? Las respuestas aquí. Mientras arrecian las críticas a Alemania por su enorme superávit comercial, algunos políticos en Bruselas se sorprenden de tanta exportación. No criticamos la competitividad de Alemania o su éxito en los mercados globales. En realidad es lo que deseamos para nuestros estados. Y las críticas no se dirigen tanto a lo que Alemania está haciendo como a lo que deja de hacer, es decir, invertir. Actualmente el nivel de inversión es muy bajo. El pasado año la inversión privada cayó a niveles de 2009. El volumen de ahorros se está convirtiendo en un serio problema económico. Algunos expertos reclaman que Alemania invierta los ingresos de las exportaciones en carreteras, enlaces ferroviarios y escuelas, con la esperanza de que revierta en importaciones, puestos de trabajo y reduzca el superávit. Y estamos en el tema de la inversión. Tanto pública como privada se reclama que Alemania aumente estos niveles. Debemos recordar que en este momento la inversión pública está cerca del 1% del Producto Bruto Interno, que es uno de los más bajos de la Unión Europea. ¿Puede hacer algo ahí Alemania? Sí, estoy seguro que el nuevo gobierno en Alemania va a cambiarlo. Van a invertir más en la infraestructura pública, especialmente carreteras, líneas de trenes. Eso es un fin del gobierno nuevo que está casi convencido. La inversión privada ya ha aumentado bastante en los años pasados porque mucha gente en Alemania, porque no hay intereses muy altos, han invertido en edificios. Han comprado departamentos, han comprado casas, entonces han invertido bastante dinero en inmobiliarios. Entonces, pero la inversión pública va a aumentar en los años que vienen, por supuesto. Una de las condiciones que puso el Partido Socialdemócrata para formar una gran coalición con la señora Merkel fue aumento de las inversiones en el sector educacional y científico. Eso se va a dar. También hay que tener en cuenta otras cosas, o sea, se calcula, a grosso modo, de que este país necesita una inversión de unos 300.000 millones de euros para modernizar carreteras, escuelas, líneas de trenes, etcétera, etcétera, etcétera. La gran industria tiene un capital ahorrado de casi 500.000 millones de euros que no han invertido en sus propias instalaciones, y esa dinámica va a cambiar. Ya está cambiando porque se han dado cuenta de que pues, se está acabando el miedo al futuro. Tercero, hay un dato que es revelador. Los permisos de construcción en este país han aumentado en un 13% con respecto al año pasado.
13%, que es mucho. Es mucho. Cuarto, y para terminar, el sindicato IG Metal, que es el sindicato más poderoso de este país y si vamos un poco más lejos de Europa, ha recibido un aumento salarial de casi un 6%, que eso es mucho. Si se suman a las bonificaciones que reciben de las ganancias de sus respectivas empresas. ¿Qué significa esto? Que este país va a cambiar. A ver, este país va a cambiar y no hay de qué preocuparse, o en realidad estos indicadores macroeconómicos de alta exportación, no tan alta importación, alto superávit, podrían terminar siendo, si se quiere paradójicamente, perjudiciales incluso para Alemania. A ver, claro, va a cambiar y hay tendencias que nosotros vemos en Alemania. Ahora, creo que no hay que sobredimensionar qué está pasando ahora o con el llamado de atención que hace la Comisión Europea a Alemania. Recordemos que según el procedimiento que ellos tienen la posibilidad de hacer 3 veces estos llamados de atención y después sanciones. O sea, por el momento estamos frente a una primera situación y que supone que ellos dan simplemente recomendaciones. Claramente, desde mi punto de vista, Alemania no va a quedar sin actuar. Ya, como bien decía, fuertemente las inversiones van a ser dirigidas hacia infraestructura, en segundo lugar en tecnología, pero esto llega a tiempo. Y además es cierto que para Alemania debe tener claro que Europa es importante. O sea, estar integrado en el mercado. Si bien la política a partir del 2011 de política exterior se dirigió mucho a expandir el mercado hacia otras regiones, es claro que Europa sigue siendo socio principal. E incluso si se dieran ciertas modificaciones, si se aumentara, por ejemplo, la demanda interna, ¿qué zona sería la beneficiada? No necesariamente los países del sur de Europa, podría ser Europa del Este, China o Estados Unidos. Esa es la pregunta lo más interesante, por supuesto, porque inversiones en infraestructura aquí en Alemania no van a ayudar las compañías, las empresas en Grecia, en España, en Portugal. Irlanda no, porque las empresas que van a competir en estos proyectos van a estar compañías de Alemania, empresas de Alemania, alemanes, o empresas de los países del este de Europa. Entonces, a mí la pregunta mantiene cómo puede ayudar una inversión pública en Alemania, los otros países, especialmente los países que se encuentran en crisis aquí en Europa. Y si analizamos al interior de Alemania, este superávit criticado desde afuera, ¿a quiénes beneficia en el interior de Alemania? ¿A todos los ciudadanos? Está claro que no, por lo menos en diferente medida. No todos los ciudadanos, pero como yo decía al comienzo, 1 de 4 empleos en este país depende de las exportaciones. Es decir, si este país exporta, es rico y por lo tanto, de alguna forma directa o indirecta, se beneficia a la población. Eso no cabe ninguna duda, no hay nadie que lo ponga en duda. O sea, eso es... ¿No exporta, por ejemplo, Alemania, no hace dumping de salarios, como dicen sus críticos? Eso lo hace medio mundo, pero aquí hay... Es que es una historia muy antigua. Habría que remontarse, yo diría que hasta la primera gran coalición de gobierno, cuando se creó la famosa Concerterte Acción, que era un gremio donde participaban los sindicatos, el Banco Federal Alemán, la patronal y el gobierno. Y en estos 4 grupos crearon lo que se llamó la acción concertada, que era una forma de analizar cada trimestre el desarrollo de la economía en un momento de grave crisis económica. Y ahí fue donde se integró, llamémoslo, al sector obrero de este país, que participó en planes para mejorar la economía. Y eso nunca ha cambiado, por el contrario, se perfeccionó. En la última década, del 2000 al 2010, este país prosperó, y la industria con él, gracias a un modelo salarial bendecido por los sindicatos, donde dijeron: nosotros preferimos mantener nuestros puestos de trabajo y ganar menos, y por lo tanto eso benefició, pero de una forma enorme, a la gran industria. Y el salario real alemán en estos 10 años disminuyó en un 4%, en España aumentó en un 4%, en Rumanía un 230%. ¿Qué es lo que pasó? Que la mano de obra alemana se abarató y le hizo más competitiva a la industria. Pero
los alemanes no perdieron sus puestos de trabajo. Y efectivamente llegamos a un punto más que sensible que tiene que ver con el salario mínimo. En Alemania, que no es el caso de Latinoamérica, por ejemplo, no existe un salario mínimo. En este momento debemos explicar que se está formando coaliciones de futuro gobierno y una de las banderas principales de la socialdemocracia, con quien negocia el partido de Merkel, la democracia cristiana y la socialdemocracia, esta principal bandera tiene que ver con la introducción del salario mínimo. ¿Es una coyuntura favorable para que esto finalmente se dé? Es un instrumento bastante difícil, porque estamos hablando aquí en Alemania sobre un salario mínimo de 8,50 € del euro por hora. Eso es completamente diferente que los salarios mínimos en los países de la América Latina, donde se tiene como 500 reales brasileños por mes. Entonces, 8,50 € es un salario mínimo bastante alto por hora para una persona que no tiene educación profesional, que a veces no habla la lengua alemana, el idioma. Entonces, sería para un empleador, sería una pregunta muy difícil que va a emplear una persona que no tiene ninguna calificación para 8,50 € por hora. Yo creo que el fenómeno hay que verlo también de otra forma, ¿no? O sea, no es solamente la calificación de un trabajador, sino que también tiene que ver mucho con justicia social. O sea, el salario mínimo está creado para impedir la explotación laboral. Eso está clarísimo. Pero el salario mínimo en este país tiene otra connotación, y esa es la discusión más importante en este momento. ¿Va a beneficiar al mercado laboral o va a arruinar el mercado laboral? Ya se está hablando de que si se introduce un salario mínimo interprofesional en este país, pues va a haber, se van a eliminar más de 1 millón de puestos de trabajo. Ese es el problema. Entonces, yo en este momento debo admitirlo, no conozco las repercusiones directas que puede tener el salario mínimo en este país. Pero la gran empresa ya está diciendo 1 millón de trabajos menos, pero de partida. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, la dueña de una peluquería no va a poder pagarle a la peluquera 8,50 € cuando ahora le paga 4. Y por lo tanto, en lugar de tener 3, va a tener a 1. Y así suma y sigue. Pero en todo caso, las repercusiones directas todavía se desconocen. Hay gente que dice que sí, que esto va a beneficiar. Es posible, porque si evidentemente un ejército de trabajadores alemanes gana bien, pues aumenta nuevamente el consumo interno. El Estado recibe más impuestos. Y por otro lado, podrá haber... A mí me gustaría decir sobre el salario mínimo. Bueno, eso es un debate aquí ahora bastante presente en Alemania y ha estado siempre presente en América Latina. Yo no sé, todavía nosotros no podemos afirmar si eso realmente va a generar pérdida de tanta cantidad de empleadores o no. Claro, por una parte tenemos las cifras, como decía, macroeconómicas, pero también hay que ver 8,05 € en Alemania por mínimo de hora. No es tanto. Claro, entiendo, para una persona que no tiene la calificación, que tal vez no habla el idioma, va a aceptar eso, pero realmente para un país de primer mundo, pagar solo 8 € por hora, no sé. Y en términos políticos, expliquemos esto de la formación de gobierno y si la socialdemocracia aceptará que esto efectivamente no se haga, o estamos ante un llamado de nuevas elecciones. ¿Qué va a quedar? No, creo que van a conceder, la democracia cristiana va a considerar este salario mínimo a los socialdemócratas, porque para ellos es una parte de la política esencial para ellos. Porque el tema central de la campaña. Exactamente. Y están bastante en presión de los sindicatos, porque los sindicatos quieren este salario mínimo porque han perdido bastante fuerza comparado con los años 60, no tienen la fuerza para hacer contratos de tarifa, porque independencia de tarifas, la libertad de negociar entre empleadores y sindicatos en Alemania es una cosa muy santa en la política. Los socialdemócratas han elegido este tema porque es tan importante para los sindicatos, y entonces Merkel va a conceder este tema a los yo podría decir de que ya no hay más discusión interna si entra o no entra el salario mínimo. Eso ya está acordado, está bendecido.
Lo que falta es leer la letra pequeña del acuerdo entre los dos partidos. Sí. Y por ahí está el problema. O sea, vamos a ver, este país va a tener salario mínimo. ¿A partir de cuándo? Todavía no está muy claro. Dicen que a partir de 2016. ¿Cuáles van a ser las condiciones para implementar este salario mínimo? Se está hablando de que van a ser los sindicatos que van a negociar con la patronal directamente estos salarios. O sea, que va a haber salario mínimo, va a haber, porque como decía el colega, pues ha sido, pues, yo qué sé, la piedra fundamental de la campaña electoral del Partido Socialdemócrata. Y pongamos el eje en otro punto sensible que tiene que ver con la inflación. Es deseable a nivel europeo un 2% de inflación, al que Alemania todavía no llega. Entonces, bueno, Alemania aceptará subir sus niveles de inflación e incluso también a nivel político que puede implicar, si sube estos niveles de inflación, pueden aumentar, por ejemplo, los euroescépticos, que ven que tiene que conceder esto a Alemania al resto de Europa. En Alemania este tema de inflación es una cosa muy emocional, muy emocional. Por eso dirijo la pregunta al alemán de la ronda. Porque una parte importante de la sociedad alemana ha perdido todos sus desarrollos 2 veces en el siglo XX por causa de inflación. Entonces, inflación es una cosa que en Alemania es un tabú completo, es un tabú. Y también el nivel de ahorros en Alemania está muy, muy alto. Entonces, el alemán va a perder bastante con la inflación. Entonces, bien, puede ser económicamente, puede ser bien para el Estado, que está muy alto en deuda, pero para el alemán privado sería una catástrofe. El argumento de la inflación viene también de Estados Unidos. Está muy dirigido desde Estados Unidos, que están exigiendo mayor inflación en este país. Porque dicen que es la única forma de combatir el fantasma de la deflación, que es lo que ellos están viendo que puede ocurrir en Europa. Pero, como dice nuestro colega alemán, la inflación es un pecado en este país. O sea, se habla de inflación y todo el mundo se pone a temblar por razones culturales e históricas. Entonces, las críticas por parte de Estados Unidos, ¿realmente están hablando de estos factores de economía o es una suerte de cuenta en relación al tema del espionaje? Mira, el espionaje, pues los estadounidenses son campeones mundiales en exportar espionaje, eso ya lo sabemos. Pero yo creo que la discusión norteamericana, estadounidense, proviene precisamente de las cifras que yo daba al comienzo, del déficit comercial que tiene Estados Unidos con Alemania, que son más de 30.000 millones de euros. Ellos quieren disminuir ese déficit, quieren vender más Coca-Colas o quieren vender más McDonald's, no lo sé, pero evidentemente por ahí algo de eso hay. Sí, y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania justamente lo presentaron este informe, ¿no? La primera frase de la presentación de esto es, en momentos en que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Alemania no pasan un buen momento diplomático, sale a la luz este informe, ¿no? Que hace una crítica bastante agria a la economía alemana y China. Si ustedes ven en el informe, son los 2 países, ¿no?, que Estados Unidos directamente identifica como aquellos que no solamente repercuten negativamente la economía europea, sino que además se refieren a la economía global. Bueno, incluso es muy interesante este punto de China, porque hay quienes dicen que Alemania es una suerte de nueva China en términos de que con un euro subvaluado subvenciona, subsidia sus exportaciones. ¿Esto es así? En cierto punto sí, ¿no? Si nosotros estuviésemos hablando que Alemania no estaría parte del euro, claro, su moneda sería más cara y sería más difícil de exportar. Y en cierto punto sí, se ha dado ese efecto, no necesariamente, no es exactamente el mismo caso de China, ¿no?, que ellos manejan a través del gobierno toda esta regulación de la moneda. Pero en el caso de Alemania, claro, se ha dado en el hecho que se ha favorecido a Alemania. Eso no lo pone en duda a nadie, ¿no? El euro pues ayudó a las exportaciones alemanas, eso está clarísimo, porque en este momento si comparamos con el marco alemán, las exportaciones serían mucho más caras, o sea, y venderían menos, eso nadie lo pone en duda. Y hablando de comparaciones, usted ha vivido mucho tiempo en Argentina, se dice también que en realidad se puede hablar de los países del sur de Europa como la nueva Argentina, en el sentido, en tiempos de la convertibilidad, que tenían una moneda
que no manejaban fuera de su control y eso las perjudicaba. ¿Se puede establecer algún paralelo? No, creo que no, porque es una zona, es una moneda para la zona entera. Y creo que al final del día los países del sur de Europa van a tener bastante favores de una moneda firme del sector de la zona euro. Y también España ya está saliendo de esta protección, del fondo de protección. Y también Irlanda. Grecia ha hecho bastante progreso en sus ajuntamientos económicos. Entonces, creo que al final la zona euro va a ayudar a los países del sur. ¿Y qué queda para Latinoamérica? Como experta en temas regionales de Sudamérica, concretamente, digamos que la balanza comercial también es asimétrica entre Alemania y Latinoamérica. ¿Se puede equilibrar de alguna manera? Bueno, ahora las relaciones entre Alemania y Latinoamérica están principalmente concentradas en lo que es su relación bilateral con Brasil y en cierto punto con México. Y eso fue, claro, una política exterior alemana a partir del 2010, ¿no? Y con la firma de la Asociación Estratégica con Brasil. Ahí la balanza comercial es, Alemania obviamente exporta tecnología, alta tecnología, está cooperando en cierto punto bilateralmente en tecnología con estos países, pero los países latinoamericanos siguen exportando recursos naturales, ¿no? Eso no cambia y eso es una tendencia que se va a mantener, al igual que Latinoamérica con China. Pero hay una cosa que también hay que resaltar, o sea, lo que hace, o sea, Alemania exporta tecnología, exporta maquinarias, exporta muchas cosas, pero también está creando empleos en Latinoamérica. Por ejemplo, el caso de México, que México sufrió durante muchos años la mano de obra barata china, donde mucha empresa occidental y cristiana se fue a producir en China. Los salarios empezaron a subir en China y ahora muchas empresas que estaban en China han regresado a México, a la famosa maquila, donde la mano de obra es barata y tienen un mercado muy importante al otro lado de la calle, que es Estados Unidos. Y además, no olvidemos lo que está haciendo Volkswagen. Volkswagen está produciendo en México automóviles que se exportan a Estados Unidos. Audi está construyendo una planta súper moderna en Estados Unidos. A ver, sin embargo, desde Latinoamérica se dice, bueno, pero en realidad nosotros queremos exportar otros productos y ahí están los subsidios agrícolas por parte de Europa que nos lo impiden. Es verdad, pero el problema que los europeos han tenido con importaciones agrarias desde Latinoamérica nunca han estado problemas de Alemania. Fue Francia que ha bloqueado todas las negociaciones en esta manera. Entonces, para Alemania sería ideal, ¿no? El problema es de Francia en este área de política. Cambiar la política. Quería agregar algo. Sí. Claro, Alemania, claro, ha aumentado, no sé, la cantidad de empleos en América Latina, pero no es claramente de los principales socios de la región. Claramente hay otros países que se mantienen, como en el caso de Estados Unidos, y la gran presencia china. En cuanto a inversiones, tampoco no es de los principales inversores, pese que sí hay sectores que invierten principalmente en Brasil, pero sigue siendo principal inversión de Europa, España, no es Alemania. ¿De quién más? ¿Qué hará Alemania? ¿Una suerte de oídos sordos? ¿Seguirá indignada con estas críticas? ¿O en realidad irá por este camino de los cambios? ¿Qué se puede esperar? No, creo que el nuevo gobierno en Alemania va a aumentar las inversiones internas en Alemania. En esta manera va a ayudar un poquito, va a dar un señal a los otros europeos, pero estoy bastante seguro que la política alemana va a seguir el curso que ha tomado en los últimos 4 o 6 años. Y de lo contrario, ¿qué tiene en sus manos como poder de presión, por ejemplo, la Comisión Europea? Porque convengamos que hay quienes dicen, bueno, podría llegar a aplicar una multa millonaria, pero la Comisión está terminando su mandato. Hay elecciones europeas en mayo del próximo año. ¿Qué podrá hacer?
En realidad los mecanismos, como mencionaba, es después de una tercer llamado de atención, entonces ellos pueden ya realmente enviar una sanción. Esa sanción equivale a 0,1% del PIB. No creo, no vamos a llegar a eso. Y desde mi punto de vista, Alemania va a mantenerse su política exterior, tanto económica, estratégica, va a seguir en la misma dirección, eso es claro, seguir expandiéndose hacia otras regiones, pero claro, con este llamado de atención probablemente va a también concentrarse un poco más en Europa, pero... Pues hay rumores que dicen lo contrario, ¿eh? Si uno conversa en los pasillos del gobierno cerca de la Brandenburger Tor, le puede escuchar de que la señora Merkel está cambiando de opinión, que tiene pues una seria preocupación por Europa y quiere convertirse, no directamente, no oficialmente, en una especie de canciller de Europa. Va a ser muy interesante el resultado de las elecciones europeas. ¿Y quién va a ocupar el cargo de presidente de la Comisión? Ya se está hablando que el señor Martin Schulz, socialdemócrata alemán, actual presidente del Parlamento Europeo, puede ser el principal candidato para ocupar ese cargo muy estratégico. Y va a estar apoyada por la señora Merkel. Cualquier persona que escucha los rumores en los pasillos del poder le puede confirmar este rumor. Sí, pero también está el hecho de los hechos económicos y de las relaciones ya instaladas, claro, ¿no? O sea, puede haber la motivación política, pero, por ejemplo, tenemos ya la fuerte relación bilateral con China. Eso no va a depender de que Merkel o alguien diga, sí, ahora lo cambiamos. No, son hechos que están ahí. Hay diferentes posiciones, pero tenemos que ir cerrando. La última pregunta, ¿cómo le sienta a Alemania y a la población alemana esto de estar sentada casi por primera vez en el banquillo de los acusados? Porque hasta ahora eran los indisciplinados países del sur y ahora es Alemania la que es criticada. Bien, creo que la mayoría de los alemanes no ha realizado que se encuentran en una situación al banquillo del culpado. No, creo que la mayoría de los alemanes se siente bastante bien y tienen el sentido que están como un papel muy importante en la Unión Europea para estabilizar la Unión Europea entera con la fuerza económica de Alemania. ¿Y desde afuera la población apoya desde los otros países estas críticas por esta vez Alemania? Depende, yo creo, ¿no? De qué países estamos hablando. Pienso que en este momento estas críticas desde España le caen muy bien, o a países como Grecia, pero... Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí y habernos traído estos conceptos. Nosotros nos estamos despidiendo. Hasta aquí Cuadriga por el día de hoy. Y recuerde que puede escribirnos la dirección para comunicarse con nosotros, cuadriga@dw.de. Repito, cuadriga@dw.de. Cuéntenos su opinión, la leeremos con mucho gusto. Gracias, será hasta la próxima.